Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión. Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2. Cuando lo tenga decimos amén. Vamos a leer el verso 22 y el verso 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Vamos ahora al verso 26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea la gloria del Señor. Ahí estaba bien. Si te molesta, puedes venirte para acá. Okay. Gloria a Dios. Quiero hablar esta tarde sobre el tema pecado en el templo. Dígale que está al lado suyo. Pecado en el templo. Gloria al nombre del Señor. Quizás suena un poco contraste el declarar esto así, de esta manera, porque se supone que el pecador debe de tener un cambio al llegar al lugar donde se adora a Dios, que lo denominamos templo o casa de oración. Ahí debe de haber una palabra que nos haga entender que porque el pecado nos lleva a la condenación, es que hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, al tener un lugar donde congregarnos y denominarnos evangélicos o cristianos, es porque debe de haber un cambio en nuestra vida. Imagínese usted una persona que está cansada de tanta maldad, y de repente se oye que en el evangelio hay poder para transformar la vida de la persona. Hay poder para cambiar la vida de la persona. Entonces, todo aquel que está cansado del mundo, llega al evangelio, llega a una casa de adoración o llega al templo, esperando que le ayuden a mantenerse firme en la libertad con la que Cristo le ha hecho libre. Llega al templo con la esperanza que le enseñen a no vivir en tinieblas, sino a vivir alumbrado por la lámpara que es la palabra de Dios. Todo el que llega del mundo al evangelio, al tener donde congregarse, un lugar de reunión, lo hace con la intención de que las cadenas de pecado ya no pesen más sobre él, y que toda lucha espiritual, todo aquello que pueda estarlo dominando o querer dominarlo, pueda encontrar la fortaleza de parte de la palabra del Señor, un testimonio o un ejemplo visto dentro de la congregación, para poder mantenerse firme y, aunque haya bastante batalla, mantener su caminar como Dios espera. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en muchas ocasiones? Que el lugar que debería de ser el santuario de restauración, el santuario de transformación, el lugar que debería de ser nuestra fortaleza para
decirle no al pecado, muchas veces se ha convertido en la causa de la depravación de muchos que llegan a ese lugar llamado templo o llamado casa de oración. Y por eso le he puesto a este tema pecado en el templo, porque quiero alertar, quiero que mantenga los ojos abiertos a aquella persona que de repente se encuentre dentro de la misma congregación con una actividad o con una conducta, con un comportamiento que no se espera, un comportamiento que solo se espera allá afuera en el mundo, una conducta que se espera solamente con aquellos que no conocen de Dios. Pero lamentablemente nos vamos a encontrar con personas que solo están pasando el rato dentro del evangelio. Nos vamos a encontrar con personas que solo están pasando el momento dentro del evangelio, pero en ellos no ha habido un cambio. Ellos gritan que el evangelio tiene poder, pero ellos no han experimentado el poder del evangelio. Ellos hablan de que hay libertad en Cristo, pero son esclavos de pasiones desordenadas. Ellos hablan de que en Cristo hay claridad, hay resplandor, pero todavía viven hundidos en las tinieblas de pecado. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar alerta, tenemos que conocer bien al enemigo, porque el diablo se disfraza de cristiano, el diablo se disfraza de pastor, el diablo se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. No es extraño que también se disfrace como ministro, se disfrace como alguien que dice conocer a Dios, pero aquí no basta con decir conocer a Dios. El árbol se conoce por sus frutos. Aleluya. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Me están escuchando? ¿Qué es lo que nos muestra aquí la Biblia? Por favor, oigan lo siguiente, lo que nos muestra aquí la Escritura. El verso 26 nos dice que el joven Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor. Pero ¿a dónde fue llevado Samuel? ¿En qué lugar, dentro de qué lugar está creciendo Samuel? Vamos a parafrasearlo, y no lo estamos sacando del contexto. Pero Samuel fue ofrecido para ser consagrado a Dios. La madre de Samuel, en su gratitud al ser sanada del problema de esterilidad, le prometió al Señor que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a él, para que le sirviera, para que fuera un hombre de Dios, para que fuera alguien conocedor de las leyes de Dios. Y qué mejor lugar, no lo iba a llevar al cine, no lo iba a llevar a un lugar de recreación. Ana dijo, qué mejor lugar para que mi niño, para que mi hijo pueda crecer con el temor de Dios. Qué mejor lugar que mi hijo pueda crecer respetando a Dios y a sus semejantes, sino el templo, el santuario, el tabernáculo, el lugar. Y se lo voy a llevar no a cualquier persona, no se lo voy a poner en las manos de un brujo, no lo voy a poner en las manos de un satanista, no lo voy a poner en las manos de alguien perverso. Lo pondré en las manos del sacerdote de Israel, del sumo sacerdote en ese tiempo, que era el sacerdote Elí. ¿Y qué más? Que pueda crecer con los hijos del sacerdote Elí, que si tienen a su papá como pastor, hijo, aunque llegue ahí quizás de arrimado, pero si me lo que va a ser igual, aunque no sea tal vez igual, pero por lo menos que se le pegue algo de los hijos del sacerdote Elí. ¿Me están escuchando? No había otro lugar mejor en todo Israel para llevar a alguien y consagrarlo a Dios. Así es que Ana pensó en llevarlo al templo, para que fuera guiado, para que fuera instruido,
para que fuera ministrado por el sacerdote Elí y por sus ayudantes. Que cuando Samuel lo llevan es un niño, 3 años. Entonces aquellos ya están grandes, los hijos del sacerdote Elí. Entonces Ana dice, me imagino cuando estaba en casa, sea como uno de los sacerdotes de Dios y que salga como uno de los hijos del sacerdote Elí. El problema es el siguiente, que se comenzó a escuchar en todo el pueblo la conducta perversa que tenían no cualquier miembro, sino los líderes principales del templo en ese tiempo, y eran los hijos del sacerdote Elí. La ayuda más a la mano que tenía el sacerdote, el copastor más cercano que tenía el sacerdote Elí, Ofni y Fines. Estos que tenían que ser buen ejemplo. Por eso hay personas que se frustran dentro del evangelio. Usted se va a encontrar con personas que dicen, no me hable de los evangélicos, no me hable de los pastores evangélicos. Y no es porque rechacen el evangelio, sino porque ellos llegaron buscando ayuda espiritual. Llegaron para ver si podían cambiar y se encontraron con el mismo diablo dentro del templo. Se encontraron con el pecado dominando a sus anchas en el templo. Se encontraron que ahí no había diferencia entre cristiano y mundano. El mundo se les había metido a la congregación. Y estos preguntaron, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucedió aquí? Quizás alguien me pueda decir, sí, pero es que no hay que poner nuestra mirada en el hombre, correcto. Pero en el evangelio dijo Jesús que el árbol se conoce por sus frutos. Y lamentablemente en el evangelio hay árbol dando malos frutos. Dentro del evangelio hay gente dando frutos y los frutos están podridos. Hay gente que está sirviendo de tropiezo y de mal ejemplo dentro del evangelio. Pero ya dijo el profeta, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Porque el evangelio no es para venir a esconder lo mismo de sinvergüenza, que eres santo delante de los hombres, porque Dios nos conoce por fuera y por dentro. Cuando se alaban la gloria del Señor, aleluya. Por eso es que leo, Samuel iba creciendo en estatura y en el favor de Dios. Es que estaba rodeado de la mejor gente espiritual. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Samuel no estaba rodeado de las personas ejemplares dentro de la fe, el temor a Dios. Estaba rodeado de lo más podrido que podía haber espiritualmente hablando en ese tiempo. Hombres perversos, impíos le llama la Biblia, que no tenían temor de Dios. Y vamos a ver, si la gente que se mantenía un poquito a distancia de Ofni y Fines, dice la Biblia que ellos eran arrastrados por el pecado de estos dos líderes perversos. Imagínense Samuel, que él no vivía a 3 casas, él vivía ahí mismo. Él estaba ahí dentro. Él convivía. Él miraba más de cerca. Él escuchaba las palabras malcriadas de estos jóvenes. Ellos oían las expresiones. Samuel oía las expresiones de ellos. Cómo menospreciaban las ofrendas. Samuel escuchaba las expresiones. Y por eso es que tenemos dentro del evangelio de repente personas, y aquí es donde debemos de entender, yo no voy a fijar mis ojos en el hombre, es verdad. Con este primer ejemplo le quiero hablar a aquellos que son llevados por el Espíritu a cambiar a una congregación.
Porque toda congregación que se denomine evangélica se supone que debe de ayudarte a cambiar, debe de ayudarte a buscar a Dios, debe de ayudarte a respetar a Dios, debe de ayudarte a rechazar el mundo, debe de ayudarte a vaciarte de las cosas del mundo. Si de verdad eres cristiano, el lugar donde te congregas deben de ayudarte a buscar, a tener temor de Dios. Deben de ayudarte a sacudirte toda presión del enemigo. Deben de ayudarte a moldearte hasta decirle no al pecado, a resistir al diablo. Deben de enseñarte a pelear contra las tentaciones. Si estás en una iglesia evangélica, tienes que haber aprendido ya a sojalaya, a no vivir usted mismo, sino a que Cristo sea reflejado. Favor de Dios. ¿Se puede? No es que ¿y por qué si a esta hermana no le dicen nada, que se quite las cejas? ¿Y a usted qué le importa? Paganos van a ver siempre. Sí, pero mire, nosotros no le podemos cerrar la iglesia a nadie. Pero el pecado sí se la vamos a cerrar, porque usted en las predicaciones oirá siempre una palabra en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de los deseos de la carne. Y esto hará que las personas no se sientan tranquilas. ¿Y por qué me golpean? ¿Y por qué me tiran? ¿Y por qué me critican? No es golpear, no es tirar, no es criticar. Es que a santidad hemos sido llamados. No hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¡Aleluya! Hemos tenido problemas ahí con el internet. Si no queda bien, vamos a volver a subir este mensaje. Pero es muy importante. Es muy importante. Qué terrible es que mucha gente llegue a condenarse a la iglesia. ¿Dónde se volvió depravado usted? Mire, qué triste es encontrarnos, o qué sorprendente es encontrarnos con un inconverso, que él dice, no, a mi esposa, no puedo engañar a mi esposa. Pero encontramos a alguien dentro del evangelio, y lo más terrible todavía, con ministerio y siendo un gran gato caliente dentro del evangelio. Sorprende eso, hermano. Así estamos viviendo los últimos días. Así están las cosas dentro de la iglesia evangélica. ¿Me están escuchando? Y aquí, por más que uno quiera cambiar, es la voluntad de la persona. Es la voluntad de la persona. El que está sentado y dice, si el pastor lo hace, lo hago yo. Ah, pues ese es otro sinvergüenza. Pero si la hermana que es la profetisa o la diaconisa o la presidenta, ella anda así voy a andar yo. Entonces otro sinvergüenza. Aquí con que yo vea que alguien se tira al abismo no me voy a aventar. Aquí porque el diablo se ponga a jugar gallinita ciega con muchos, no le voy a decir yo juguemos también. Si aquí mi vida le pertenece a Dios y yo voy a rendirle cuentas a Dios. Y yo tendré que rendirle cuentas a Dios. ¿Me está escuchando la iglesia? Entonces, quiero hablarle a aquellas personas que llegaron con toda la buena intención. Hay jovencitas que ya no van a confiar jamás en un ministro, en un pastor. Porque aquel hombre que quizás miraban como un hombre de Dios, las hizo caer en pecado. Mujeres que le contaron al pastor algún problema de su matrimonio y el pastor aprovechó ese momento y logró dormir a aquella mujer. La astucia. Si el esposo le está hablando mal, yo le voy a hablar bien. Y usaron la astucia como cualquier mundano, siendo ministro de la palabra. Para comenzar, un pastor no debería permitir que una mujer se desahogue una y otra vez cuando tiene problemas en su matrimonio. Un pastor no ponga a la esposa que se desahogue con la esposa.
El pastor que ponga a su esposa, que la otra dama hable con la esposa y que la esposa del pastor la aconseje. Una vez tal vez porque no sabía cuál era el tema y el pastor cierra la conversación inmediatamente. Hermana, ya le entendí con un par de palabras que tiene problemas en su matrimonio. Mi consejo es que ore, se mantenga firme y que el diablo no vaya a devorar su alma. Y punto, y se cierra aquello. Pero hay ministros que comienzan a escarbar y al darse cuenta que el esposo de la miembra las está tratando mal, ellos comienzan a tratar de ocupar ese lugar. Ellos son pastores, ellos no son repuestos de esposo. ¿Están escuchando? Y entonces de repente aquella mujer en la angustia y el pastor la sedujo y pecó con el pastor. Y aquella mujer, ¿con qué cara va a ir a la iglesia? ¿Cómo va a llegar a levantar sus manos? Pero el cadejos ahí quedó ministrando siempre. Pero el sinvergüenza ahí quedó siempre hablando de santidad. Pero el hijo del diablo ahí quedó siempre aparentando de que hay que buscar a Dios. Y así ha hecho una y otra vez. Se ha comido a una y a otra ovejita, corderita, que ha llegado a buscar descanso para su alma. Ha encontrado al mismo diablo vestido de pastor en la congregación. Gente que ha llegado a frustrarse, que ha llegado con buenas intenciones, pero lo que hicieron fue estafar. Personas que tienen que ponerle una demanda al pastor porque el pastor les hizo un préstamo y ya no se los quiso pagar. Estoy hablando de 60,000 colones, de 20,000 dólares, aún hasta de 5 dólares. Un hombre de Dios no puede estar debiendo 5 dólares y haciéndose loco. Tiene que pagar lo que debe. ¿Me están escuchando? Porque si se pone a predicar y ahí está al que le debe, ahí tiene ya una persona, si es varón, y luego la esposa, y luego los hijos, y luego los amigos de esa familia, y así van todos pasándose la bulla de que predica bonito pero me debe 30 dólares, predica bonito pero me debe 50 dólares. Por eso es que el hombre de Dios debe de guardar su testimonio. Y personas que para no pelear mejor se van de la iglesia y uno la busca. Mire, regrese. No, yo me topé con un pastor sinvergüenza, yo me topé con un hermanito estafador, yo me topé con una hermanita, mire, yo me topé con una hermana que la mara me echó, yo me topé con un hermano que me echó los pandilleros, yo me topé con un hermano, y así vamos a encontrar a tanto manoco de desgraciado que no tiene temor de Dios y está metido en la iglesia y tratan de tocar con manos sucias al Dios que es santo y 3 veces santo. Por eso esta tarde con este mensaje quiero decirle que al que ha llegado con intención de crecer y buscar a Dios, si ve que ahí lo van a matar espiritualmente, salga corriendo, y si no hay donde más congregarse, fortalezcase en oración y no haga lo que ellos hacen. Qué tremendo grito el de Jesús, ¿verdad? Hagan lo que les predican, pero no hagan lo que ellos hacen. Tremendo profeta Jesús. Él sabía que habrían hipócritas predicando bien bonito, pero que no viven lo que predican. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Si esta tarde yo preguntara, ¿habrá algo que usted ha hecho que hizo sentir mal a otra persona, sabiendo que usted como cristiano no tenía que hacerlo? Imagínese el pastor que fue descubierto en pecado de adulterio con una hermana de la iglesia y el esposo de la hermana se da cuenta. ¿Cómo se siente aquel ambiente? Y los hijos ya están grandes, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo ese pastor le va a decir, hijos, busquen a Dios? El mundo no les puede dar nada bueno. ¿Cómo va a llegar a hablarles de un cambio? Hay pecado en los templos. Hay pecado en las congregaciones. Y no estoy hablando de que somos perfectos. Todos somos tentados y estamos sujetos a tentación a cualquier hora. Pero no hay que ser bruto, no se duerma.
No hay que ser estúpido, no se duerman. Para eso tenemos la mente de Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Usted se imagina todos los planes que ha elaborado Satanás contra mi vida, contra mi ministerio. ¿Podría usted imaginarse? Así como yo lo agarro a ese pájaro como que es piñata en los mensajes. ¿Se imagina usted los planes que ha elaborado y va a seguir elaborando? Porque todos los días habrá un arma nueva. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, que ninguna arma forjada significa hecho nuevo. O sea que el diablo todos los días usará una estrategia nueva para ver cómo nos desequilibra, para ver cómo nos hace tambalear, para ver cómo uno llega a confiarse como ministro. La autoconfianza, eso es peligrosísimo. Creer que yo tengo la unción y saber hasta dónde puedo llegar, y que yo puedo dominar el pecado, y que yo puedo jugar con el pecado. Esa autoconfianza es peligrosísima. Se ha acabado a muchos ministros, a muchas personas que creyeron que todo iba a ser tan sencillo, que creyeron que todo, y olvidando que un poco de levadura te leudó y te leudó. Y un espacio pequeño que le des al enemigo se metió y te va a devorar. Ese no te va a lamber, ese te va a devorar. Ese te va a triturar. ¿Y para qué está graduado? Hurtar, matar y destruir. ¿Se imaginan los planes que ha de elaborar el diablo y va a seguir elaborando? Pero yo siempre he dicho, mantengámonos firmes, que si el diablo no nos haya una falta, se la va a tener que inventar. Pero con faltas inventadas, el diablo se quebrará los dientes siempre. Con faltas inventadas, o sea, con falso testimonio, el diablo siempre quedará quebrado. Porque toda lengua que se levante contra mí, yo la terminaré condenando en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y cuando digan toda clase de mal mintiendo en contra de vosotros, gozaos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. O sea, uno tiene que velar, uno tiene que preocuparse que todo lo que anda soltando el diablo por ahí, con personas de corbata, con personas de señal, uno tiene que preocuparse que sea falso, que todo sea mentira, y mostrar a través del respaldo de la presencia de Dios cuál es la realidad. Aleluya. Cada vez que el diablo se ha inventado una falta contra su servidor, yo sé que viene una experiencia nueva con Dios para mí. Porque Dios no nos dejará tirados. Dios no nos va a dejar abandonados. Tenemos que mantenernos siempre, por eso, dependiendo de Dios totalmente. No de su experiencia, no de los años que tiene de ser cristiano. Porque siempre hay gente que, aunque no idolatre, pero veo un ejemplo cuando veo una mujer respetuosa, una mujer temerosa, y llega alguien nuevo y ve a esa mujer levantando las manos y llorando y danzando, y esa mujer nueva que ha llegado se le queda viendo a la hermana que tiene siglos de estar en el evangelio y ya sabe todos los movimientos y cosquillitas pentecostales. Ay, y la gran lágrima. Y la hermana nueva que ha llegado dice: Señor, así como ella quiero ser. Espérese, vaya a verla a la casa. Allá la va a ver con la escoba en el techo. Va pues, ¿con quién voy primero pues? Ustedes piensan que amarrada me van a agarrar. Si ha sido guerrillera. Mire para acá. Y la hermana nueva pasó de repente por la casa que ni sabía que ahí vivía la hermana que estaba levantando las manos y llorando. Y la vio sin señal y ya no se conocía, pero la logró conocer. Y aún con la mascarilla, siempre el gran lunar que anda pegado al ojo, que parece un tercer ojo. Ahí va el hermano fulano, ve.
Ahí va el hermano, el pelón, el pedazo de oreja que le falta. Ahí va la hermana, ¿ve? Siempre hay algo que la distingue. Y entonces, ahí está la hermana. Y con la escoba, pues vení pues. ¿Vos crees que me vas a estar echando la basura? ¿Ah? Vos no me conoces. Si es porque sos cristiano no te he arrastrado. Vení pues. Y la hermana nueva dice: Señor, ya no me vayas a hacer como ella, por favor, Padre. Ya no me vayas a hacer como ella, Señor. Porque ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. El que aquí tiene apariencia de piedad y allá afuera es un malacate, es hipócrita. Cuidado con esa gente. Que en el púlpito está con la gran señal. Hoy abundan las predicadoras en el Facebook. Hoy abundan las predicadoras en las radios, que ni saben discernir un versículo, y eso es burla para el evangelio. Eso es burla para el evangelio. Pero alguien les dio carreta. Ay, hermana, qué tremenda unción. Ay, hermano, qué tremenda unción. Y con solo que alguien diga: ay, alabastro, alabastro, alabastro. Alabastro no es lengua. Alabastro no es lengua. Eso no es lengua de Dios. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Pero con esa cara que andan ustedes, con solo que oigan que dijeron alabastro, ay, hay tal poder de Dios. No, hombre, ya debe de despertar la iglesia. Ya la iglesia debe de despertar. Aleluya. Yo no, bueno, a mí todavía me da pena salir en la radio y en la televisión, porque yo quisiera un acompañamiento de señales y prodigios para taparle la boca a todos los que reniegan contra la sana doctrina. Aguado me dijo. Ah, entonces, ¿qué es más fácil, decir aguado o decirle a este sordo recibe sanidad? Vaya, hagamos esto. Dígale usted, pues, dígale usted al sordo que reciba sanidad. Ya que aguado es cualquier cosa, dígase. Entonces a mí todavía me da pena. Pastor general, no, ¿qué pastor general de qué? Llegamos a nivel burro. No llegamos ni a diácono de la iglesia primitiva. Pero vas a ver, evangelista, evangelista fulana, evangelista fulano, poniéndose ellos solos, pobrecitos. Hoy abunda un montón de gente. Y lo triste es que piensan que por las visitas que tienen en ese video están impactando. Y el problema es, ¿saben cuál ha sido mi desafío? Que la palabra impacte en personas que no están emocionadas, en personas que no dicen amén por amén. A mí no me gusta que alguien se emocione en la predicación. A mí me gusta que alguien le haya el sabor al masticar el mensaje y diga: esto está bueno, esto está bueno. Para mí una predicación debe de traer el baño de la gloria de Dios en nuestro cuerpo. Se debe de sentir que se eriza nuestra piel a la hora que está el predicador soltando la palabra. Cuando eso sucede es porque hay autoridad en la predicación. Habrán muchos que gritarán y gritarán y gritarán y gritarán y gritarán y no hay nada, no se siente ni cosquilla, no se mueve ni el intestino grueso, no se mueve nadita, porque solo tienen grito. Pero el montón de vistas o visitas al canal les hacen creer que están impactando. Por eso es que de repente nos encontramos con gente que solo son la pantalla en los videos de Facebook o de YouTube. Y una pantalla, y de repente uno los ve en la calle, y de repente uno los ve y uno dice: y estos son los que se la llevan de cristiano. Por eso hoy aparecen muchas mujeres con señal larga, que son pastoras, que son evangelistas, pero como las redes sociales descubren a veces a muchos que se ocultan tras una apariencia de piedad. Ya en las fotografías del Facebook se ven en pantalones. Las mujeres que andan de blanco y con la gran señal en las fotografías del Facebook andan en pantalones. Andan en lugares donde un cristiano jamás debería de andar, por su temor al Señor, por su fidelidad a Dios, por su integridad a Dios. Entonces, cuando veamos esa depravación dentro del evangelio o alrededor de nosotros, a usted que quiero hablarle esta tarde con este mensaje: manténgase firme,
porque Samuel miró toda la depravación que podía ver a su alrededor. Samuel pudo haber seguido el ejemplo de Ogni y de Fines, pero qué bueno que hubo temor de Dios en Samuel siempre. Y por eso es que su crecimiento fue no solo de estatura, sino en el favor de Dios. La gracia de Dios estaba con él. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted, vamos a resumir esta escena, primera escena. Si usted llega al templo, ¿por qué mandó o por qué llevó Ana a Samuel al templo? ¿Por qué no lo llevó a otro lugar sino que al templo? Porque el templo era el único lugar para que él se santificara, para que él respetara a Dios, para que él creciera en temor de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Y todo estaba consagrado en el templo? No. Los líderes eran perversos, estaban dando mal testimonio, pero Samuel no se fijó en ello. Samuel creció en el favor de Dios. Muy bien, hoy voy a darle un segundo ejemplo. Esta primera escena es para aquellos que llegan al templo y dicen: pero con lo que me acabo de encontrar, el pastor con otro matrimonio, y el pastor se metió con una hermana y solo 2 semanas estuvo en disciplina porque dice que el ministerio Dios se lo ha entregado a él y él no puede estar sentado, y ya se durmió a los demás ancianos y los demás diáconos lo han apoyado. Salga corriendo de ese nido de ratas, salga corriendo de ese nido de ranas inmundas, salga corriendo de ese nido de sopes, salga corriendo de ese lodo. Porque el que se quiere guardar para el Señor no va a dejar que ni una pizca de lodo le ensucie su vestido, porque en todo tiempo deben de estar blancos tus vestidos y no debe de faltar el ungüento sobre tu cabeza. Ahora vamos adelante al capítulo 21, primer libro de Samuel, capítulo 21. Voy a terminar con este segundo ejemplo. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Dice el verso 7: aquel día estaba ahí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Pero ¿dónde es ese lugar? Vamos a ver el verso 1 del capítulo 21, primer libro del profeta Samuel, capítulo 21, verso 1. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie. Verso 4: no tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado. Muy bien. Entonces David llegó a la ciudad de los sacerdotes, al santuario. Y el verso 7 dice que aquel día que David llegó y habló con Ahimelech, ahí estaba detenido delante de Dios. Lo habían mandado como castigo al santuario de los sacerdotes. Y ahí estaba Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl. ¿Estamos claros ahí? Fue enviado al santuario de los sacerdotes. Mira acá, de estos sacerdotes no se nos expresa nada malo. Eran hombres respetuosos, eran hombres temerosos, eran sacerdotes. Estos hombres eran de buen proceder, eran de buen ejemplo. De buen ejemplo. Entonces, Doeg fue mandado a ese santuario en forma de castigo. ¿Qué había hecho? No lo sé. La Biblia no revela la causa por la que fue castigado. Y Saúl lo mandó como castigo a estar en medio de los sacerdotes. Entonces, ¿qué habrá oído de malo, de perverso este hombre rodeado de sacerdotes, hombres temerosos? Me imagino a alguien dando por allá una enseñanza de Levíticos. Y me imagino por el otro, Doeg tenía que oír en la mañana y en la tarde, tenía que oír adoración,
y un levita cantando, y otro recitando las leyes, y otro recitando los mandamientos levíticos, y otro recitando los 10 mandamientos, y otro recitando las leyes levíticas, y otro adorando, y de repente un grupo de levitas cantando. Todo aquello que rodeaba a Doeg, el edomita, era para que se le metiera algo bueno. Aquí cambia el panorama. Estos sí son sacerdotes de Dios. Estos sí eran sacerdotes temerosos de Dios. Pero vamos a ver qué aprendió Doeg. Vamos más adelante en el capítulo 22. En el capítulo 22 dice el verso 17 que Saúl le ordena a su soldado, a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl, oiga, los soldados de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. ¿Cómo iban a matar a gente que solo hacía el bien? O sea, estoy diciendo que estos sacerdotes sí eran buen ejemplo. ¿Me están escuchando? Ahora dice el verso 18. Entonces Saúl le dijo a Doeg, al que lo mandaron a estar rodeado de sacerdotes: vamos a ver qué bueno aprendió, hazlo tú. Así que ese día Doeg el edomita los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Mira acá. Mira los dos panoramas, las dos escenas. Alguien es llevado al templo para que aprenda de lo bueno que hay ahí, como es Samuel. Pero lo que había en el templo era pudrición, omnifines, hombres perversos, sin temor a Dios. Pero lo bueno de este primer caso es que Samuel no siguió su ejemplo. Se mantuvo íntegro ante Dios y Dios honró a Samuel. El segundo caso es de alguien perverso que llega al santuario donde verá buen ejemplo. Pero ¿cuál es el resultado? No hay cambio en esa persona. Samuel, un niño. De los niños es el reino de los cielos. Samuel, un niño, alguien bueno, llevado para que sea santificado e instruido. Lamentablemente el liderazgo está podrido, enfermo espiritualmente, están en pecado, pero no le alcanzó a Samuel. Qué bueno, pero ese es el caso. Hay gente que llega con buenas intenciones al templo de aprender, de que le ayuden, y se encuentra que todos son diablos prácticamente en la congregación, porque el mundo a sus anchas se domina a todos ahí. El pecado se ve a leguas reflejado en esa congregación. Por eso es que quiero decirle con el primer caso: vea lo que veas que el mundo rebalsa en una congregación, no, hombre, a usted no le queda otra que salir corriendo, si no lo va a alcanzar esa maldad a usted. Por eso es que gritó la voz profética: salgan de en medio de ella, pueblo mío, y no toquen lo inmundo, no se contaminen ustedes con ello, apártese de inmundicia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Pero es el caso del perverso, que es mandado, que es llevado a donde está gente que le va a ayudar, gente que le va a servir de ejemplo. Pero su corazón, como esto es voluntario, pues esto es voluntario. Yo agarro la excusa: no, hombre, si otros pastores se han casado y mire cómo les ha crecido la iglesia. Eso le dije yo un día al Señor, una madrugada le dije: jefe, entonces tengo que pecar para volverme popular, pues, para que me crezca la iglesia, para volverme poderoso en la iglesia. Y el Señor, ¿saben con qué me respondió? ¿Para qué se engorda la vaca, Israel? Ya no le dije nada, porque usted y yo ya sabemos para qué engordan la vaca. Deben estar viendo el que tiene al lado suyo. Estoy hablando de la otra vaquita. ¿Para qué se engorda la vaca? Para llevarla al rastro. No, pero es que, mire, y en pecado y está sirviendo. Ahí déjale, vaca de engorde, ya no es pastor, es vaca de engorde.
Pero es profeta, es vaca de engorde. Si está en pecado, es vaca de engorde. Usted no sigue el mismo ejemplo, que le va a tocar la misma suerte. Usted respete a Dios aunque los demás no lo hagan. Usted obedezca a Dios aunque los demás no lo hagan. Usted tenga temor, sirva con temor y temblor delante de Dios aunque los demás no lo hagan. Que al final se verá el resultado. Pero tenemos gente que teniendo buen ejemplo, que estando rodeados de árboles que dan buen fruto, siguen siendo perversos siempre. Ahí no podemos hacer nada. Y eso se va a reflejar a cada rato en nuestra misión. Aquí tratamos de predicarle la verdad y no solo de gritarla, sino de vivirla. Pero siempre tendremos un cuzuco caliente que va a andar por ahí en otras vueltas. Siempre tendremos una chilindrina que se endiabló y anda en otras vueltas. Siempre tendremos a alguien, por más que y que no era de Misión Cristiana Elohim. Mira cómo me escriben a mí al Facebook y me dicen: hermano Israel, ahí en su iglesia se está congregando fulano. No sé, le digo yo, no sé, no conozco a todos los varones por su nombre, casi solo al liderazgo. No, pero es fulano de tal. Pues aunque me dé el nombre, no lo conozco. Lo que pasa es que yo quiero que lo mencione cuando suba al púlpito. ¿Y para qué? Porque tiene 3 meses de no darme para la leche. Cara de juez me ven. ¿Cómo se llama cuando los van a topar? ¿Cómo se llama ahí? Pero ¿cómo es que se llama ese? ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se llama ese caso? Cuando nos dan para la leche. Por falta de manutención, así sería. Ah, bueno, a la Procuraduría. Menciónele el nombre. No. Señor, yo quiero que cuando te sientes en tu reino, le dijo una mujer, una madrecita a Jesús, que pongas a uno de mis hijos a la derecha, esa sí andaba con todo, y a mi otro hijo a la izquierda. Bueno, le dice Jesús, le voy a hablar así como hablan ustedes. Bueno, vos, ¿qué te pasa? Bueno, le dice a Jesús, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi Padre. Porque según le trabajemos aquí, es que a cada quien se le va a pagar según se haya comportado. A cada quien se le va a pagar según se haya comportado. Y el que siembra para la carne va a cosechar corrupción y muerte. Pero el que siembre para el Espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así es que eso va a pasar. Aunque estemos en una iglesia de sana doctrina, siempre aparecerá un malacate que no se le pega nada de lo bueno, nada de Dios. El ratito del culto nada más, pero esa es piedra lisa, embudo, por un lado le entró y por el otro le salió. Pero yo le estoy hablando a usted que trata de agradar a Dios esta tarde, a usted que nos sintoniza, a usted que trata de agradar a Dios. Este mensaje es para que ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Cristo es nuestro perfecto ejemplo a seguir. Y Él recompensará. Sin santidad nadie verá al Señor. ¡Aleluya! Y el pueblo del Señor dice: incline su cabeza ahí donde está. Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra. Glorifícate, Señor amado. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Vamos, iglesia. Quiero orar esta tarde por alguna persona inteligente que quiera entregarle su corazón a Jesucristo. La iglesia en oración, por favor. Quiero orar esta noche, esta tarde, por esa persona que va a arreglar cuentas con Dios. Tenemos habilitado
tenemos habilitado el teléfono 2100-4064 aquí en Aguilares. En esta inauguración de esta nueva filial, lo tenemos habilitado esta tarde para usted. Usted que se ha retirado del evangelio y dice: a mí lo que me hizo el pastor no lo podré olvidar, lo que me hizo un hermano en la... Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.